En este video hablaremos de Émile y su concepción de educación, para lo cual estoy recomendando el libro Durkheim, Sociología y Educación. Vamos a empezar con la definición de Durkheim de educación. Veamos qué entendía el autor por educación. Para Durkheim, la educación es la acción ejercida por las generaciones adultas sobre las que todavía no lo están para la vida social, y tiene por objetivo suscitar y desarrollar en el niño cierto número de estados físicos, intelectuales y morales, que exigen de él la sociedad política en su conjunto y el medio espacial al que está particularmente destinado. Vamos a analizar cada uno de los aspectos de la definición en relación a la teoría sociológica de Durkheim. Veamos, de las generaciones maduras para las que todavía no lo están para la vida social. Esta es la primera característica de la educación según Durkheim. La educación es un medio de socialización, es decir, un medio por el cual el individuo particular pasa a formar parte de una sociedad mediante las normas, instituciones y valores de las mismas. La sociabilización primaria se da en la familia, el primer núcleo familiar, y luego una sociabilización secundaria precisamente en el aula o en la escuela. No confundir esta socialización primaria y secundaria con educación primaria y secundaria, que son diferentes. Y tiene como objetivo suscitar o desarrollar determinadas actitudes, ¿verdad?, intelectuales. Como todos sabemos, la educación es para adquirir determinados aprendizajes, pero no únicamente intelectuales, sino que aquí se da una definición integral de educación conteniendo también los aspectos físicos y también los aspectos éticos y morales, es decir, la formación en determinados valores y en determinada ética, que exigen de él la sociedad en su conjunto, es decir, hay una educación que es general o universal para todos. Esto es lo que Durkheim llamará la educación primaria. Todos debemos aprender determinados saberes de nuestra sociedad, pero sobre todo los valores de nuestra sociedad, es decir, en qué está basada esta sociedad. Por ejemplo, en el medioevo será valores cristianos, en la edad moderna será el respeto y la observancia de la ley, que todos somos iguales ante la ley y debemos cumplirla, el respeto a las autoridades democráticamente y republicanamente impuestas, y evidentemente el respeto y admiración y búsqueda de un conocimiento científico que hacen de nuestra sociedad ser lo que es. Y el medio espacial para el cual está particularmente destinado. Esta es la parte de la educación secundaria o el aspecto más secundario de la educación. Una vez que todos hemos adquirido la educación primaria, que debe ser universal, gratuita y pública para todos, para que todos los niños y jóvenes de una sociedad puedan formar parte de una sociedad particular, debemos adquirir determinados saberes, conocimientos, técnicas y prácticas para nuestra vida adulta, profesional, laboral y de oficios. Estos saberes van a ser distintos para cada persona. No es lo mismo lo que aprende obviamente un campesino que una persona que va a ser un administrador, un burócrata, una persona que va a ser un científico, alguien que va a formar parte de las fuerzas de una sociedad, o obviamente literatos, artistas y demás. Esto ya se sabía desde tiempos clásicos. Esto es lo que Durkheim llama la educación secundaria. Y si bien la primaria debe ser universal, pública, gratuita y garantizada o costeada por el Estado, esta educación particular debe darse por cada persona en su aspecto, evidentemente, al gremio, al clan, al oficio que pertenece. Cada uno debe formarse en sus propias artes y técnicas. Por lo tanto, la educación será una y múltiple. Una, como hemos visto, general en valores para todos por igual, y obviamente los conocimientos más elementales como lectoescritura y cálculo, y otra particular en el oficio en el que cada uno va a desarrollar, para formar parte de una sociedad evidentemente diferenciada. La función social de la educación, por lo tanto, son dos, como hemos visto. La primera, la sociabilización, y la segunda, evitar la anomia. La anomia se da cuando
no es la falta de ley, como dicen a veces, sino es la proliferación o coexistencia de varias leyes a la vez en una sociedad. Es en un momento de crisis determinado donde no impera una única ley social, sino que cada uno se rige por sus propias leyes y normas. Precisamente al formar a toda la sociedad con un único canon o patrón de leyes éticas y morales, se trata de evitar o contrarrestar los efectos que podría tener las crisis y la consecuente anomia social. Ya que para Durkheim, recordemos, vivimos en una sociedad diferenciada, es decir, una sociedad moderna, industrial, donde hay una especialización y una división del trabajo social. No todos hacemos lo mismo, no todos ganamos lo mismo, no todos tenemos las mismas posibilidades. Obviamente eso genera desigualdad social y puede generar crisis y anomia. Recordemos que para Durkheim existían dos tipos de sociedades: las sociedades arcaicas, donde existía una solidaridad mecánica, simplemente basada en las relaciones directas de parentesco, al ser un mismo clan o una misma familia, una determinada tribu o grupo humano. En cambio, cuando se van desarrollando los trabajos y la especialización, se genera una solidaridad orgánica. Está basada en una filiación, digamos, indirecta. Todos pertenecemos a la misma sociedad, es decir, a los mismos valores, pero obviamente cada uno pertenece a un órgano y una función específica y diferenciada de la sociedad, como hemos visto anteriormente. Hablaremos del último aspecto de la teoría de Durkheim, y esta no está directamente en la definición de educación, pero todos sabemos que Durkheim era positivista o pertenecía a la corriente positivista inaugurada por Comte. ¿Por qué? Porque lo positivo, es decir, imagínense un termómetro como temperatura por encima de cero, es algo observable, medible, cuantificable. Es lo contrario al pensamiento negativo o a la crítica que los positivistas asociaban con los pensadores de la Revolución o de la Ilustración. El positivismo está basado precisamente en los conocimientos científicos, fácticos y demás. Es decir, es un conocimiento cuantificable y, desde el punto de vista de la investigación, neutro. Es decir, va sobre las cosas. Recordemos que en su tratado sobre el método, Durkheim aclara que el método de las ciencias sociales debe basarse en tratar a los hechos sociales como cosas que son independientes y completamente diferenciadas del individuo particular, que le preexisten y tienen una existencia y unas normas y una lógica propia que pueden ser obviamente medidos, investigados, cuantificados. Todo este aspecto del positivismo no está implícito, como he dicho anteriormente, en su definición de educación, pero obviamente puede ser traspolado en la influencia que ha tenido Durkheim en las ciencias sociales y también, ¿por qué no?, en la educación, en el hecho de que obviamente hay una fuerte carga de observar, cuantificar y medir los resultados del sistema educativo. Aunque obviamente eso también es atribuible al conductismo y a muchas otras corrientes, y no directamente a Durkheim. Lo último que quería plantear es la relación del pensamiento de Durkheim con el contexto social. Esto es algo que nunca se debe pasar por alto. Ningún pensador piensa fuera de su época o fuera de su tiempo. El tiempo es portador de determinadas creencias, valores, paradigmas, y obviamente el contexto social y político influencian sobre los pensadores. En el caso particular de Durkheim, él había vivido en un contexto de, por ejemplo, crisis social y el problema de la toma de la Comuna de París y demás, pero es un problema de larga data que ya venía desde la Revolución Francesa, desde la instauración de la Revolución, luego el terror, obviamente la República, la restauración monárquica, la Segunda República, etc. Obviamente, por eso es que tanto le preocupaba la crisis y obviamente los problemas de anomia social.
Hasta aquí nuestro brevísimo, curioso y caótico repaso por Durkheim, por toda su teoría y qué tiene que ver o su concepción con la educación. Espero que te haya servido para repasar, estudiar para ese parcial y ese final que tienes delante. Y si así ha sido, te pido por favor que lo compartas. De esa forma me ayudas muchísimo en la divulgación de este canal para que pueda seguir produciendo contenido similar.